chicos, en este curso vamos a hacer un cambio de paradigma en la mecánica. Todo el bloque pasado ustedes estuvieron estudiando lo que es la mecánica a través de las leyes de Newton, que utiliza fuerzas, sobre todo fuerzas, para encontrar pues, prácticamente cómo se mueven las cosas, ¿no? Es decir, teníamos un objeto, le aplicábamos una fuerza y a partir de ello podíamos describir qué pasaba. El detalle es que el describir un objeto o el movimiento de un objeto por medio de las fuerzas de repente se vuelve mucho, pero mucho, muy complicado de manera muy fácilmente. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que tenemos una montaña rusa y tenemos un carrito aquí y queremos ver con qué velocidad llega a la parte de aquí abajo. Para hacerlo por leyes de Newton, nosotros tendríamos que agarrar, y como lo hicieron todo el bloque pasado, tener el diagrama de cuerpo libre, ¿no? En este caso agarrar y ver cómo es el peso, ¿no? Vamos a suponer que no hay fricción ni resistencias del aire, ni mucho menos, pero pues tendríamos la normal, tendríamos el peso, y el detalle es que tendríamos que ver a cada instante cómo se mueve el peso y la normal, para que eventualmente lleguemos a este punto de acá y por medio de la geometría que van teniendo las componentes de las fuerzas, eventualmente resolvamos cuál es la velocidad. El detalle es que para eso, si tuviéramos la curva de la trayectoria de la montaña rusa, es decir, que esta cosa de aquí fuera una y igual a algo, a una función de x, y generalmente también del tiempo va a ser. Pero si nos dieran una curva, nos dieran la parametrización de esa curva, nosotros tendríamos que utilizar geometría diferencial, que seguramente es un tema que no van a ver dentro de mucho tiempo, para que eventualmente nosotros pudiéramos calcular cómo se ve la velocidad de este objeto aquí. Sin embargo, este problema de tener un carrito de feria en esta altura y calcular la velocidad en esta posición es un problema de prepa. Entonces, ¿cómo le hacemos para cambiar o simplificar de alguna manera todo este artificio matemático de geometría diferencial para poder hacer el problema sumamente sencillo? Y para eso tenemos que introducir lo que se llama la energía y el trabajo que puede haber en algunos casos. Entonces, lo que vamos a hacer en este bloque es no olvidarnos por completo de lo que vieron en el bloque pasado, porque pues obviamente muchas de las cosas que vamos a resolver necesitan un poquito de intuición en cuanto a la fuerza o cómo está el diagrama de cuerpo libre, pero vamos a olvidarnos un poquito de esta parte de vectores y vamos a introducir dos nuevos conceptos que se llaman el trabajo y la energía. Y a partir de ello vamos a ver cómo se reescribe la mecánica para poder hacer cosas mucho más sencillas. Vamos a tener que pagar algunos precios. Eventualmente vamos a ver que hay problemas que no podemos resolver con trabajo y energía solamente. Y por eso tenemos que recurrir de nuevo a lo que sabemos de vectores de mecánica de Newton. Entonces, por eso les digo, no podemos olvidarnos de lo que acaban de aprender, pero la parte de este bloque, que es trabajo y energía, van a hacer las cosas mucho más sencillas. ¿Sale? Antes de introducir lo que es el trabajo, que es el primer tema que vamos a tocar en este bloque, vamos a introducir, que seguramente ya lo vieron, nada más para recordarlo, lo que es el desplazamiento, ¿no? Entonces, nuestro primer tema de ahorita va a ser el desplazamiento versus la distancia. ¿Sale? Entonces, una cosa es el desplazamiento y otra cosa es la distancia. ¿Se pueden confundir? Sí, mucho, porque yo me estoy desplazando y recorrí una distancia, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando de repente tenemos el desplazamiento y la distancia en ciertas dimensionalidades, sobre todo en una dimensión, que de repente un carrito se mueve en una misma dirección, estos dos conceptos se pueden confundir muchísimo. Pero para diferenciarlos vamos a poner un ejemplo. Imagínense que tenemos a dos personas, una de ellas es un astronauta y la otra no, ¿no? Pero pues son pareja o algo por el estilo y una de ellas va a despedir a la otra y una de ellas, la que es astronauta obviamente, pues va a subirse aunque ustedes no lo crean, esto es un cohete, entonces va a subir a un cohete y va a ir a una misión a la luna, ¿no? Va a ir a dar varias vueltas a la luna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las dos personas están
Para simpleza vamos a ponerlas que están en el mismo punto, ¿no? Obviamente no pueden estar en el mismo punto porque quisiera decir que están ocupando el mismo espacio, pero bueno, vaya, para fines prácticos empiezan aquí y entonces esta persona va a subirse al cohete. Su misión es salir de la Tierra, ir a la Luna y dar un chorro de vueltas a la Luna y eventualmente regresar. Y va a regresar. De nuevo está el cohete, regresa y esta persona que lo fue a despedir lo recibe en el mismo punto. ¿Sí? Entonces el astronauta pues obviamente agarró, se subió a la nave, agarró, se fue a la misión afuera de la Tierra, fue a darle un chorro de vueltas a la Luna y eventualmente regresa a la misma posición en la Tierra. Y la otra persona, pues como estaba muy triste de que ésta se había ido, pues entonces de repente dijo, no, pues ya me voy a quedar aquí. Y esta persona permaneció en el mismo punto durante toda la trayectoria o durante toda la misión de este cuate, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién recorrió mayor distancia? Es obvio, o bueno, quisiera pensar que es obvio que el cuate que se fue y dio vueltas a la Luna y regresó al mismo punto, recorrió una mayor distancia que aquel que se quedó ahí quieto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es relativamente fácil ver que el cuate astronauta recorrió la distancia del astronauta. Es muchísimo más grande que la distancia que recorrió su pareja. Porque de hecho estamos suponiendo que el cuate que se quedó aquí pues nada más se quedó ahí, ¿no? O sea, esta persona no se fue a ningún lado, entonces no recorrió ninguna distancia, ¿están de acuerdo? Entonces, la distancia del astronauta es mucho mayor que la de la pareja. Y la pregunta entonces ahora es, ¿quién tuvo un mayor desplazamiento? ¿Por qué entonces es tan obvio que la distancia de la pareja es mucho menor que la distancia del astronauta? Porque aquí vamos a definir la distancia como la magnitud de una trayectoria recorrida, ¿no? Entonces, si en particular tengo un punto aquí y un punto acá, y esta es mi trayectoria, mido cuánto se recorrió y esa es mi distancia. Y no es lo mismo agarrar esta trayectoria, porque si yo mido sobre esta trayectoria, pues entonces recorrí una mayor distancia. Entonces la distancia depende efectivamente de qué tan larga sea la trayectoria que estoy recorriendo. Entonces tenemos diferentes distancias, aun cuando los puntos iniciales y finales de una trayectoria sean los mismos. ¿Salen? Y en vista de esto, entonces la pregunta que sigue es ¿quién tuvo mayor desplazamiento? Y aquí vamos a definir el desplazamiento como el vector que va de un punto inicial a uno final en una trayectoria. ¿Sí? Vean este dibujo, el desplazamiento de aquí a acá es el vector que va, si esta es nuestra posición inicial, esta es nuestra posición final, es el vector que va de aquí hasta acá y se acabó. Aguas, esto es un vector, el desplazamiento es un vector, la distancia es un escalar y el detalle es que el desplazamiento solo le importa cuál es tu posición inicial, cuál es tu posición final y hacer la flechita. Si fuera esta nuestra posición inicial, esta nuestra posición final, podemos ir por esta trayectoria, podemos ir por esta trayectoria y cada una tiene su distancia, pero el desplazamiento es de aquí hasta acá y es el vector que va ahí. Y entonces la pregunta con los astronautas, o bueno, con este ejemplo, ¿cuál de los dos tuvo mayor desplazamiento? Empezaron aquí, terminaron aquí, y no importa que este cuate se haya ido a dar la vuelta n veces a la Luna,
llegaron al mismo punto, es decir, su punto inicial es este, su punto final es este, y entonces ambos tuvieron el mismo desplazamiento, y no solamente eso, cada uno hizo un desplazamiento 0. ¿Sí queda claro entonces la diferencia entre distancia y desplazamiento? Ok. Y entonces vamos a ver el primer tema de este bloque estrictamente, que se llama trabajo. Por falta de letras, muchas veces de repente ponemos la W para peso por el weight de inglés. O también tenemos el problema para width, ¿no? De ancho. Entonces la W de repente muchas veces se utiliza para otras cosas. También se suele utilizar para trabajo con work, ¿no? Por la palabra en inglés. A mí por costumbre, ahí sí por deformación profesional, me enseñaron que el trabajo se utiliza la T griega, que es la tau. Entonces vamos a utilizarla para esta clase, por lo menos. Este símbolo va a ser... si utilizan W tampoco hay problema, pero hay veces que se puede confundir, ese es el detalle. Entonces vamos a utilizar la tau para el trabajo. De hecho, déjenme les pongo aquí que se llama tau, que es la T griega, ¿sí? Y vamos a definir el trabajo como la integral. Va a ser una cosa así bastante interesante, ¿no? La integral cerrada de f punto ds. Ese es el trabajo. Oiga, yo me lo sabía de una forma bien sencilla, que el trabajo era la fuerza por la distancia recorrida. Sí, siempre y cuando se cumpla. Esta es una definición ya para ustedes de universidad, esta es una definición para secundaria. Entonces vamos a ver que bajo ciertos esquemas, bajo ciertas cosas que cumplan la fuerza, lo que es el desplazamiento, ojo, no es la distancia que se recorre, es el desplazamiento. Porque esto es un vector, entonces no podría ser una distancia, porque pues obviamente las distancias no son vectores, ¿no? Y vamos a ver qué significa una integral cerrada. Seguramente ahorita no todos, o seguramente prácticamente nadie ha trabajado con integrales cerradas. Les voy a enseñar o les voy a platicar más o menos qué es una integral cerrada, y ahorita solamente para el curso vamos a dejarlo. Vamos a ver que eventualmente sí se puede, pero es un caso muy específico. Vamos a dejar que el trabajo es la integral desde el punto inicial hasta el punto final de f punto ds. Ese sí va a ser nuestro trabajo ahorita, porque no sabemos calcular integrales cerradas. Cuando ya sepan calcular integrales cerradas en algunos 2-3 semestres, entonces esta va a ser la definición formal de trabajo, la que deberían de agarrar siempre. Pero vamos a entonces ver, primero vamos a ver qué significa esto, vamos a ver por qué vamos a poder utilizar sin lo que es la integral cerrada, y eventualmente vamos a ver que esto sí se reduce a esto en un caso muy específico. ¿Sale? Entonces esto es lo que vamos a utilizar nosotros. ¿Qué es una integral cerrada? Si yo agarro y tengo un sistema de referencia y de repente voy desde un punto inicial x0, y0 hasta un punto final x final, y final, el trabajo se tendría que estrictamente calcular en una ida y en un regreso. Eso debería de serse el trabajo. Entonces, si se dan cuenta, yo vengo para acá y luego regreso por otra trayectoria y hago una trayectoria cerrada. Por eso es que esta cosa de aquí se representa con una integral cerrada. Lo que vamos a hacer con esa integral es ir desde un punto inicial a un final y de regreso. Entonces, por eso es que se les llaman trayectorias cerradas. Ahorita vamos a hacer las cosas un poquito más sencillas y vamos a olvidarnos de este regreso. Digamos, en termodinámica es muy importante que hagan esto. De hecho, van a ver, si en una de esas en secundaria, bueno, seguramente más bien en prepa, alguien ya vio ciclos termodinámicos. Los ciclos termodinámicos son figuras de este estilo, que son trayectorias cerradas. Entonces, por eso en termodinámica, en electro, en muchas otras cosas, sí ya se suele poner la integral cerrada. Ahorita en mecánica no hay ningún problema. Nos podemos olvidar un poquito de esta parte del regreso y hacer la integral normalita. Entonces, ahorita por eso nos vamos a enfocar solamente como el trabajo es la integral de f punto ds.
donde F es la fuerza, obviamente, y ds es la diferencial de desplazamiento. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esta integral, y esa integral de alguna manera es muy sencilla, porque sabemos que una integral, digamos, de esta trayectoria, representa el área bajo la curva. Entonces, hay veces que el trabajo, como se define como una integral, es muy importante recordar que tiene su parte geométrica, es decir, que esta cosa involucra un área bajo la curva. Porque de nuevo, cuando de repente ustedes tienen un trabajo termodinámico, sobre todo se complica un poquito en termodinámica, por eso lo estoy haciendo un poquito para allá. Si ustedes tienen una curva ahí rarísima en termodinámica y de repente les piden calcular el trabajo, pero saben que esta curva es relativamente sencilla de calcular el área bajo la curva, pues no hagan esto, ni siquiera hagan esto. Calculen el área bajo la curva y se acabó, ¿no? Por geometría inclusive, ¿no? Entonces, de alguna manera, el saber que el trabajo es una integral a veces simplifica las cosas. No siempre, porque hay veces que pues ya de entrada el problema es complicado, pero recuerden siempre que el trabajo está asociado con un área, ¿sale? Entonces, en este caso vamos a ir desde una posición inicial, que es esta de aquí, hasta una posición final, que es esta de acá, y vamos a hacer esas integrales, ¿sale? Ok, ¿y por qué les dijeron que el trabajo era la fuerza por la distancia? Vamos a agarrar dos vectores, uno de fuerza y uno de desplazamiento que vayan en la misma dirección. Es decir, un ejemplo sería una caja que yo empujo en esta dirección, con esta fuerza hacia allá, y que obviamente la caja se va a mover en una misma dirección, ¿no? Entonces estaba la caja originalmente aquí y eventualmente va a llegar por acá. Y entonces este va a ser su desplazamiento. Bueno, su desplazamiento completo va a ser ese, ¿no? Entonces va a llegar desde una posición inicial, x0, hasta una posición final. Los dos vectores van en la misma dirección. Si se acuerdan de propiedades de vectores, cuando definieron seguramente el producto punto o el producto escalar, cuando ustedes tienen A punto B, eso lo pueden ver como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre ellos, ¿verdad? En este caso yo quiero la fuerza y yo quiero el desplazamiento. Entonces, si yo hago F punto ds, yo agarro la magnitud de F, nada más la voy a escribir así F, en vez de poner las barritas completas, nada más le voy a quitar el símbolo de vector, ¿no? El gorrito de vector, y esa va a ser la magnitud de mi fuerza, por la magnitud del desplazamiento, ds, ¿no? La diferencial de desplazamiento, por el coseno del ángulo entre ellos. Si pasa que en particular el coseno del ángulo es 0, es decir, los dos apuntan en la misma dirección, si el ángulo entre ellos es 0 grados, entonces el coseno del ángulo, coseno de 0, es 1, y entonces esto se vuelve f de s. Entonces, en vez de tener esta cosa de aquí, ya podemos tener que el trabajo es la integral desde un punto inicial hasta un punto final de f por ds. No solamente es que les haya quitado el punto y el carácter de vector, sino tomé el hecho de que los dos vectores apuntan en la misma dirección. Entonces, por eso se pudo simplificar a eso. Si la fuerza hubiera sido como en el otro ejemplo muy clásico de jalar un trineo y entonces la fuerza va para allá haciendo un ángulo con esta cosa y entonces el desplazamiento es hacia allá, entonces tenemos que considerar ahora sí el ángulo entre los dos vectores, ¿no? Este ángulo ya no es 0, entonces no se puede simplificar a esto, ¿sale? Ahora, si la fuerza fuera constante, todas las constantes salen de las integrales, ¿verdad? Y entonces me queda que es f la integral desde x0 hasta x final de ds. Y la integral de ds es s, ¿verdad? Entonces es f por s evaluada desde x0 hasta x final, en donde evaluando estas dos cosas, evaluando s, que primero tendríamos que poner x final, luego menos x0, entonces me quedaría f por x final menos x0. Y si yo a esta distancia, a la diferencia entre estas dos posiciones, les nombro la distancia como tal de, entonces esto es la distancia entre los dos puntos, y entonces me queda que es f
por D. Sí, el trabajo es la fuerza por la distancia, siempre y cuando pasen dos cosas. Los vectores apunten en la misma dirección y la fuerza sea constante. Si no pasa ninguna de estas dos, alguna de estas dos que no pase, entonces el trabajo no es la fuerza por la distancia. Por eso les decía, ahorita que ya estamos en universidad y que podemos hacer cosas mucho más interesantes con las fuerzas o los desplazamientos, y obviamente dar alguna fuerza un poquito más complicada, pues entonces difícilmente va a ser la fuerza por la distancia. Va a ser siempre la fuerza por el producto punto del desplazamiento integrado desde una posición inicial a una posición final. ¿Sale, chicos? Vamos para ver cómo se utiliza el hecho de que el trabajo... Bueno, ahorita por cómo es la pregunta, nada más vamos a utilizar que es un producto punto entre dos vectores. La fuerza es una constante, entonces realmente ahorita vamos a ver cómo se puede simplificar un poquito esa integral. Pero vamos a resolver el siguiente problema, ¿no? Dice, la fuerza aplicada a un objeto de 2 kilogramos de masa es esta, ¿no? Es un vector que tiene componentes x, y, z. Y se mueve desde un punto inicial de nuevo en x, y, z hasta un punto final en x, y, z. Y la pregunta es cuál es el trabajo que se realizó. Entonces, como ya habíamos visto, el trabajo debe de ser la integral desde el punto inicial hasta el punto final de f punto ds. En este caso, como la fuerza es constante, entonces sí la fuerza puede salir de la integral. Y entonces me queda que es f punto la integral de ds desde x inicial hasta x final. Y la integral de ds pues es s tal cual, evaluada en x final y en x inicial. Entonces esto es f punto s evaluada en x inicial, x final. Eso quiere decir que en vez de s voy a sustituir primero x final, luego menos x inicial y va a quedarme la diferencia entre esos. Entonces me va a quedar f punto x final menos x inicial. Y estos son los datos que me dan f y me dan las posiciones iniciales y finales. Entonces esta forma de hacerlo, esta forma de calcular el trabajo, sabiendo nada más la fuerza y las dos posiciones iniciales a través del producto punto, solamente se puede cuando f es constante. Si no, si me hubieran dado una función en x, y, z para la fuerza, ahora sí tendría que hacer cuánto vale la integral en 3 dimensiones. Seguramente como ahorita no todos están familiarizados cómo hacer una integral de ese estilo, por eso es que no vamos a encontrar tanto ese tipo de problemas. Tal vez ya al final del bloque, cuando ya estén un poquito más avanzados en matemáticas, ya sea la del bloque o la clase de matemáticas, pues eventualmente veremos cómo se podrá hacer una integral de este estilo, ¿no? Pero ahorita por lo menos tenemos la fuerza, tenemos las posiciones iniciales y finales y podemos hacer esto. Entonces, para hacer el trabajo tenemos que hacer f, que es 3,7,7 punto, y aquí le voy a poner un corchete para las posiciones iniciales y finales. Entonces sería la posición final, que es el menos 5,4,7 menos el punto x0, que es el 3, menos 2,5. Entonces lo primerito que hacemos es la resta del punto inicial y el punto final. Entonces tenemos 3,7,7 punto, y aguas con los signos, ¿no? Entonces sería 5 menos 3, que es menos 8, 4 más 2, que es 6, 7 menos 5, que es 2. Y finalmente, para hacer el producto punto, acuérdense cómo se hace un producto punto: es la entrada en x por la entrada en x, más la entrada en y por la entrada en y, más la entrada en z por la entrada en z, ¿no? Entonces en este caso sería, se los pongo así completito para que no se me pierdan. Si ya lo saben hacer pues de memoria y de ojo, pues nada más es hacer el producto punto. Entonces sería 3 por menos 8, más, en este caso es 7 por 6, más 7 por 2. Entonces hacen esa cuenta y da
32 joules. ¿Sale? Entonces podrían haberlo hecho de un solo paso, no tendrían que haber hecho, se podrían haber ahorrado ese paso. Si nos acuerdan o si les era importante recordar cómo es un producto punto, pues nada más es para acordarles, y entonces el resultado son 32 joules. ¿Y qué son los joules? Vamos a ver las unidades de la integral. Sí, obviamente la fuerza está en newtons, que aquí se me olvidó ponerles, y las distancias en metros. Entonces las unidades de trabajo van a ser los joules, o abreviados J, y en sistema internacional un joule es un newton por metro, ¿no? Entonces, como en particular aquí la fuerza se está multiplicando por el desplazamiento, este está en newtons, este está en metros, entonces aquí este producto en unidades es newton por metro, que hace el joule, y entonces esta cosa de aquí está en esas unidades. ¿Sale, chicos? Y ahora les traigo una pregunta para que se queden pensando. Ya dijimos que el trabajo es la integral de f.ds. ¿Sí? ¿Qué pasa si la fuerza es perpendicular al desplazamiento? Es decir, ¿qué pasa si el desplazamiento es para allá y la fuerza es para allá? De hecho, voy a poner ahorita un ejemplo de que este caso se puede dar. Si se acuerdan, de nuevo por producto punto, por propiedades de producto punto, f.ds, pues de nuevo vuelve a ser la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos, pero ahora resulta que el ángulo entre ellos es 90 grados. Entonces θ es 90 grados, coseno de 90 es 0, y entonces f.ds pues necesariamente es 0, y entonces esta integral se hace 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo neto hecho por esa fuerza es 0. Bien, chicos, entonces de trabajo, pues prácticamente, obviamente podemos resolver más ejercicios, y de hecho los vamos a resolver, pero lo importante de trabajo no se queda aquí, sino que tenemos que definir unas nuevas cantidades que seguramente no les van a ser ajenas a todos, pero ahí es cuando empieza a tener relevancia lo que es el concepto de trabajo, ¿no? Vamos a definir entonces una energía, una cosa que se llama la energía cinética. Es una energía, no se va a definir, aquí no la vamos a definir como la energía de movimiento. De una manera así, cuando veamos la ecuación de la energía cinética, pues vamos a ver qué tiene que ver con el movimiento. Pero no va a ser, nuestra definición va a ser tal cual la ecuación de energía. Cuando un cuerpo tiene energía cinética, es una energía que tienen los cuerpos por el simple hecho de moverse. ¿Sale? Entonces, si yo estoy aquí quietecito, 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 no tengo energía cinética porque no me estoy moviendo. Pero si empiezo a hacer para acá y escribirles y todo, como estoy moviéndome, tengo energía cinética. ¿Sale? La energía esencialmente se va a poder, o la vamos a definir como cualquier cosa capaz de hacer un trabajo. Y ahorita vamos a ver por qué esa definición, que generalmente es la definición que se les da en secundaria, prepa, de qué es la energía, pero no les explican de dónde viene esa definición, porque queda muy vaga, ¿no? De alguna manera dicen, ¿qué es la energía? Cualquier cosa capaz de hacer trabajo, es decir, capaz de hacer la integral de f.ds o de f por d, como ya lo habían visto en prepa y en secundaria. ¿Qué es esa cosa que llamamos energía? Y la verdad es que el qué es la energía es uno de los temas más complicados en ese sentido, aún a la fecha de hoy. No podemos definir del todo qué es la energía. Entonces, cualquier cosa que sea capaz de relacionarse, como ahorita lo voy a poner, con el trabajo a través de algunas cosas, de algunas fórmulas, es precisamente lo que les vamos a llamar energía, ¿no? Y en este caso la energía cinética es una energía muy importante en el sentido de que cualquier cosa que se mueva
va a tener energía por el simple hecho de estarse moviendo, ¿no? Entonces, si yo pongo el borrador aquí y lo dejo quieto, no tiene energía. Si lo dejo caer, como se empieza a mover, adquiere energía cinética, ¿sale? ¿Qué se la da? Entonces vamos a ver ahorita cuando veamos otros tipos de energías, de dónde viene esa energía cinética. Digamos un carro normal, ¿no? Un automotor. Agarran y prenden el carro y de la nada se empieza a mover. ¿Qué le da esa capacidad de energía cinética al carro? Pues ya sea que la gasolina, que esto, que lo otro. Entonces vamos a ver un principio muy fundamental que se llama la conservación de energía. Y entonces esta energía es una sola clase de muchas energías que vamos a ver, y en particular es una de las que nos va a ayudar a resolver los problemas de mecánica conforme a este nuevo esquema que llamamos el esquema de energía, ¿no? De hecho ya lo saben ustedes un poquito, seguramente ya más o menos tienen idea de por dónde va. Necesitamos dos energías, ¿no? La energía cinética y la energía potencial. Entonces vamos a ver ahorita la energía cinética y vamos a definirla. Aquí le vamos a poner K, es una K mayúscula, y la vamos a definir tal cual como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del objeto, ¿sí? Esta va a ser nuestra definición de energía cinética. No va a ser cualquier cosa que no se quede. No. ¿Qué es la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del objeto. Eso es nuestra definición. Y con ayuda de esto entonces vamos a ver un teorema, tal vez de los más importantes que veamos en el bloque, que se llama el teorema trabajo, energía. Apréndanselo muy bien, esa relación, porque les puede ayudar a salirse de muchos problemas que parecerían no tener solución. Y el teorema trabajo-energía hace las cosas muy interesantes, muy fáciles, ¿sí? Vamos a empezar con la definición de trabajo, que es ya la que ya habíamos visto por dónde va, cómo calcularla, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué consecuencias tiene sobre la energía. Entonces vamos a empezar con el trabajo, que habíamos dicho que es la integral desde un punto inicial hasta un punto final de F por ds. F.ds. Este resultado que voy a hacer realmente lo podríamos hacer con toda la integral, y de hecho inclusive con la integral cerrada. Para que me sigan un poquito más por las matemáticas, vamos a hacerlo en una sola dimensión. Eso quiere decir que en particular el producto punto, los vectores, en particular f, si agarramos la dirección como x, entonces f tiene la forma f, 0, 0 y ds tiene la forma ds, 0, 0. Cuando hago el producto punto, entonces me va a quedar f.ds. Y va a ser este por este, que va a ser f por ds, más este por este, que es 0, más este por este, que es 0. Entonces lo vamos a agarrar en una sola dimensión para que ustedes estén familiarizados con ese hecho y podamos hacer las integrales y me vayan siguiendo. Entonces, en una dimensión, de nuevo, lo podemos hacer para todas las dimensiones. Es más trabajo, obviamente, más complicada la matemática, pero eventualmente vamos a llegar al mismo resultado, ¿sale? Entonces en una sola dimensión, esta cosa de aquí el producto punto se puede escribir como f de s. Entonces voy a tener que es la integral desde x0 hasta x final de f por ds, ya sin el producto punto y sin el gorrito de vectores, ¿sale? Ahora, como les había dicho, no nos podemos olvidar nada más porque sí del bloque pasado, no porque ya pasaron una semana de descanso, se me van a olvidar de ello, ¿verdad? Y por segunda ley de Newton, F, ¿quién es? Por segunda ley de Newton, F nos dijeron que es m por a, ¿verdad? Y más aún, ¿quién es la aceleración? La aceleración es la masa por la derivada de v con respecto de t, ¿verdad? Por definición, aceleración es esto, ¿sale? Entonces, en vez de poner f, déjenme poner esto. Entonces, el trabajo debe de ser la integral desde un x0 hasta un x final de f, que es esto, m por dv en dt por ds. Entonces, en vez de poner f, es esto, y ds. ¿Sale? No hice nada más que sustituir. Ahora aquí voy a hacer, no un truco,
La matemática detrás de esto sí es una matemática un poquito más cuidadosa, debería de ser un poquito más formal ese hecho, pero precisamente por eso la forma de escribir derivadas es como una división. Aquí estrictamente tendrían que sacar una diferencial con respecto de t en ambos lados y por regla cadena hacer algunas cosas, pero déjenme aprovechar que esto es como una división y entonces el dt, en vez de estar dividiendo al db, pues puedo pasarla dividiendo al ds, ¿verdad? Es como si tuviera un 3 dividiendo con un 5 y tuviera un 2. Pues esto es exactamente lo mismo a tener 3, 2 entre 5, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces déjenme cambiar este dt al ds. De nuevo, no es una división, debería de haber ahí una regla un formalismo de regla cadena, pero para que sea mucho más sencillo, nada más agarren y déjenme dividir así. Entonces esto es x0, x final, m db ds en dt. ¿Y quién es la derivada de la distancia con respecto al tiempo? Pues esta por definición es la velocidad, ¿verdad? De hecho, como estamos haciendo un cambio de variables, si se dan cuenta, es lo que hay detrás de el recorrer el dt para acá. No nada más vamos a cambiar esta variable, sino vamos a cambiar los límites. Entonces, en vez de ser la posición inicial y la posición final, va a ser, cuando cambiemos todo, va a ser la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces, todo esto estrictamente es un cambio de variable. Entonces, si en la materia de cálculo de matemáticas como tal, no la del bloque, sino la del todo el semestre están viendo cálculo y cambios de variable, el teorema de cambio de variable, ahí es precisamente en donde está la respuesta de por qué puedo hacer esto. Entonces déjenme hacerlo nada más. Aquí entonces sería la velocidad inicial, la velocidad final de m por b db. ¿No? Nada más le cambié el orden. En vez de escribir m y luego db, escribí m, b y luego db. ¿Sale? La masa generalmente es una constante casi en todos los ejercicios que vamos a resolver. Entonces la sacamos de la integral y entonces tenemos que es la integral desde la velocidad final inicial a la velocidad final de b db. ¿Y cuánto vale la integral de b db? Vale 1/2 de b al cuadrado, ¿verdad? Entonces esta cosa de aquí es 1/2 de m por b al cuadrado, evaluada primero en b inicial y luego en b final. Al evaluarlo, entonces tenemos que esto sería 1/2 de m b final al cuadrado menos 1/2 de m b inicial al cuadrado. Y oh sorpresa que realmente tenemos un resultado sumamente importante. ¿Qué es esto? 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Es decir, esta es la energía cinética final del objeto. ¿Y qué es esto? 1/2 de m por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces esta es la energía inicial cinética del objeto, ¿verdad? Déjenme borrarlo para ponerlo en todo su esplendor, el teorema trabajo-energía. Esto es realmente el teorema trabajo-energía. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el enunciado del teorema trabajo-energía? Que el trabajo para un objeto es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Es decir, el trabajo se puede calcular por 1/2 de m b final al cuadrado menos 1/2 de m b inicial al cuadrado. Sé que el 1/2 lo podría factorizar, etcétera, etcétera. Nada más lo pongo así repetido para que vean que es la energía cinética como tal inicial y la energía cinética como tal final. ¿Sale? O bien, también se puede poner que el trabajo realizado sobre un objeto es el cambio de energía cinética, ¿no? Porque esto tal cual es el cambio de la energía cinética. Entonces, muchas veces la integral para hacer el trabajo no es trivial, no es una integral muy sencilla, pero sí se puede calcular la energía de una manera bien sencilla haciendo esto. Y entonces pues se puede tener fácilmente el trabajo para cualquier objeto. Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se utiliza el teorema trabajo-energía. Para ver cómo funciona el teorema de trabajo-energía, vamos a resolver este problema, pero lo vamos a resolver de dos maneras. Si lo ven ahorita que lo leamos, es un problema que hubieran podido resolver el semestre pasado, inclusive chance y hasta lo resolvieron, ¿no? Porque es un problema que puede salir a través de leyes de Newton
y movimiento uniformemente acelerado. Entonces, como vieron en el bloque pasado, tipos de movimiento, y en particular entre ellos seguramente vieron el movimiento uniformemente acelerado, pues entonces podríamos resolverlo por ahí. Vamos a resolverlo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace esto, todas las fórmulas que necesitábamos recordar, etcétera, etcétera. Y después vamos a ver cómo se hace por teorema trabajo-energía. ¿Sale? Entonces dice, un bloque que originalmente estaba en reposo es jalado sobre una superficie horizontal sin fricción con una fuerza de 12 newtons. Encuentra la velocidad final del objeto si éste tiene una masa de 6 kilogramos y se movió a una distancia de 3 metros, ¿no? Entonces, ¿qué es el problema? Tenemos un objeto aquí en una superficie horizontal sin fricción. Se va a mover con una fuerza para allá F de 12 newtons, ¿no? Entonces, aquí está la fuerza. La magnitud de la fuerza son 12 newtons. De nuevo es todo una sola dimensión, entonces podemos agarrar y en vez del trabajo ponerlo como la integral de f.ds, pues nada más es la integral de f por s, ¿no? Entonces de alguna manera es un poquito más sencillo. Y entonces esta distancia son d, en donde d son 3 metros. La masa de este objeto, m, son 6 kilogramos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si lo hubiéramos resuelto como lo sabemos hacer del bloque pasado, lo primerito que sabemos es que F es igual a M por A. Es decir, agarramos y como tenemos la fuerza y la masa del objeto, la fuerza que le aplicamos y la masa del objeto, entonces tenemos la aceleración con la que se va a mover ese objeto. Entonces, A es igual a F sobre M, que en particular serían 12 entre 6. 12 newtons entre 6 kilogramos, que son 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ahora, ya teniendo la aceleración, como es una aceleración constante, entonces tendríamos que acordarnos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por A por D, ¿verdad? Que es una de las fórmulas, una de tantas fórmulas del movimiento uniformemente acelerado, ¿verdad? Nos dicen que originalmente el objeto estaba en reposo, es decir, que la velocidad inicial del objeto es 0 metros sobre segundo. Y entonces esta fórmula se simplifica un poquito, entonces la velocidad final del objeto al cuadrado debe de ser 2 veces la aceleración por la distancia. Ya sabemos cuánto es la aceleración, que es esto, ya sabemos la distancia, que es esto de acá. Y entonces la velocidad final del objeto debe de ser la raíz de 2 por A por D, en donde en particular... si metemos todos los números, esto es 2 de la fórmula, A, que son 2 metros sobre segundo al cuadrado, D, que son 3 metros, y entonces esto es 3 por 4, que son 12, entonces es la raíz de 12, que es 3.46 metros sobre segundo. ¿Sale? Ok, entonces una forma de resolverlo, sí. Vamos a resolverlo por teorema trabajo-energía. Vamos a resolverlo con nuestra nueva forma de resolver mecánica. Nos dicen que el trabajo debe de ser igual a la diferencia de energías cinéticas. Es decir, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Aquí el trabajo, como es una sola dimensión y todo, ya vimos que es tal cual la fuerza por la distancia, ¿no? Aquí sí vale que es la fuerza constante y todo en la misma dirección, entonces sí se vale que la integral, etcétera, etcétera, va a ser la fuerza por la distancia. Y por otra parte, esto es un medio de mb final al cuadrado menos un medio de mb inicial al cuadrado. Pero nos dicen que estaba originalmente en reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Es decir, la fuerza por la distancia es un medio de mb final al cuadrado. Tenemos la fuerza, que nos la dan, tenemos la distancia, que nos la dan, tenemos la masa, que nos la dan, pues nada más despejamos entonces B. El 2 pasa dividiendo, multiplicando, la m dividiendo, y entonces tenemos que la velocidad final es la raíz cuadrada de 2f por d sobre m. Si hacemos la sustitución, tenemos 2 por f, que es 12, por d, que es 3, entre m, que es 6, y eso es la raíz de 12, que es 3.46 metros sobre segundo.
Entonces, una de dos, podríamos haber utilizado leyes de Newton y a partir de ello todo lo que sabíamos de movimiento uniformemente acelerado, o saber teorema trabajo-energía y en una igualdad sacar el resultado. Entonces, es muy poderoso el teorema trabajo-energía. Ahorita pues tal vez es el problema, tal vez como ya les es familiar, tal vez dicen, bueno, pues sí, no hay mucha ganancia. Sí, ahorita inclusive ya hubo ganancia, ¿no? Ya no me tenía que acordar que es un movimiento rectilíneo y uniforme, digo uniformemente acelerado, no sé qué, bla, bla, bla. Ya nada más con poner esta igualdad salía el resultado, ¿no? Entonces, ahorita inclusive ya hay ganancia, como les digo, y conforme vaya pasando el tiempo que de repente sean problemas más complicados, teorema trabajo-energía puede hacer cosas maravillosas, ¿no? Entonces, para que lo vean cómo se puede utilizar. ¿Sale?